Bueno, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a este estudio del Evangelio de Juan. Continuamos en el capítulo 1. Si recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de las almas que buscan. Teníamos ese tema donde hablamos básicamente de Pedro, de por qué el Señor le cambia el nombre a Pedro a Simón, porque él era Simón. Era uno de los tantos Simón que aparecen en las Escrituras, pero el Señor le cambia el nombre por Pedro para distinguirlo. Primero, para tratar de mostrar lo que iba a hacer con él, de que iba a ser una gran piedra dentro de la iglesia que él iba a formar con esas piedras vivas que somos nosotros los seres humanos. Pero también para recordarle cada vez que regresaba a su viejo hombre, lo llamaba como Simón, 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 cada vez que se estaba equivocando y no andaba de manera espiritual, le recordaba su vieja naturaleza, y Simón simplemente con escuchar eso era redarguido. Y entonces se daba cuenta que el Señor lo estaba reprendiendo sin necesidad de decirle nada, simplemente llamándolo por el viejo hombre. Pero cuando hacía bien las cosas, el Señor le decía, Pedro, Pedro. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de eso. Ahora vamos a continuar con un pasaje que está en los versículos 43 al 51 de este mismo capítulo 1 de Juan. Y vamos a darle lectura a estos versículos y empezamos a leer el comentario para que vamos viendo qué es lo que dice el comentario acerca de este pasaje. Dice, el Salvador que busca lleva por título. Primero eran las almas que buscan, en la parte anterior. Esta parte es el Salvador que busca. Y dice así, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es el pasaje del capítulo 1 de Juan, del versículo 43 al 51. Vemos varias cosas en este pasaje como todos los pasajes llenos de cosas interesantes. Pero vamos a empezar con el comentario y vamos viendo todas estas partes interesantes que tiene. Dice el comentario, a diferencia de los primeros discípulos, Andrés, Juan, Pedro y posiblemente Santiago, que fueron otras personas las que les presentaron a Jesús, con Felipe fue el Señor quien tomó la iniciativa. Si recordamos aquí en el pasaje, dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Así que a Felipe nadie lo llamó, sino que el Señor lo encontró y le dijo, sígueme. Entonces, dice el comentario que a diferencia de Andrés, Juan, Pedro y posiblemente Santiago, que fueron otras personas los que le presentaron a Jesús, con Felipe fue el Señor quien tomó la iniciativa. Cualquiera que sea el caso, independiente de quién inicie el contacto, los que llegan a Cristo lo hacen solo porque Dios los buscó primero. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es parte de una doctrina que eh, los, en los bautistas, yo no sé, seguramente en otras denominaciones la conocen, y sobre todo los calvinistas
La conocen como la doctrina de la elección. Nadie puede venir a Cristo si el Señor no lo ha elegido. Nadie puede venir a Él si no ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que dice Juan en el capítulo 6 en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que nosotros vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta de varias cosas aquí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y en el 15:16 añadió, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús halló a Felipe y le dijo, sigue. Aquí se establece que a él nadie lo llevó, tampoco buscó a Jesús, más bien el contacto lo inició el Señor. Nos damos cuenta de que Felipe no andaba buscando al Señor y nadie lo llevó tampoco a él al Señor como lo hizo Andrés con su hermano Pedro y ni tampoco Andrés y Juan, cuando Juan el Bautista los dirigió los presentó a Cristo, les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no andaban buscando, sino que fueron enviados por otros o traídos por otros al Señor. Y en el caso de Felipe fue el Señor quien lo buscó a él. Felipe no andaba buscando al Señor. Aunque este caso es diferente a los demás, el hecho de que fueran terceros los que llevaron a los otros a Jesús hace referencia solo al contacto humano, no a la soberanía, a la soberana elección divina. Tal cosa es cierta para todos los que llegan buscando la salvación en Jesús. No nos consta la respuesta de Felipe, pero es obvio que aceptó. Aquí en las Escrituras no habla qué respuesta dio Felipe al llamamiento del Señor. El Señor le dice, sígueme. Y lo único que nos dice es que Felipe lo siguió. No sabemos qué dijo Felipe, o sigue, o qué le preguntó, sígueme, ¿para qué o qué? Nada. Simplemente nos dice que Felipe lo sigue. Pero podemos darnos cuenta de que acepta ese llamamiento sin cuestionar mucho. Simplemente lo sigue. ¿Por qué? Porque ya había un trabajo antes del Espíritu Santo en el corazón de Felipe. Esta elección, cuando Dios nos elige, lo elige soberanamente, nos elige soberanamente. Él lo hace por el puro afecto de su voluntad, no porque nosotros tengamos algo bueno en nosotros y el Señor ve ese algo bueno en nosotros. Ningún ser humano tiene nada bueno para que el Señor lo vea. Simplemente Él elige a quien Él quiere elegir. Y, eh, y nosotros tomamos la decisión de aceptar o no, aunque dicen que ese llamamiento es efectivo para los que han sido elegidos, pero nosotros tenemos esa parte en aceptar y dar respuesta a ese llamamiento, como lo hizo Felipe aquí en este caso, que aceptó el llamamiento y lo siguió. La frase el siguiente día indica que es un día después de cuando Andrés se encontró con Pedro y lo llevó a conocer a Jesús. El Señor quiso dejar la zona del río Jordán, donde estaba ministrando Juan el Bautista, e ir a Galilea. No se especifica dónde se encontró Jesús con Felipe, pero él, como Andrés, Pedro y Juan, era Galileo, era de Bethsaida, una villa pesquera. Su nombre quiere decir casa de pesca. Este es el significado de Bethsaida. Bethsaida significa casa de pesca o casa de pescadores, ubicada en la costa nororiental del lago de Galilea, cerca de Capernaum. Bethsaida también era el pueblo de Andrés y Pedro. O sea que estas tres personas, Felipe, Andrés y Pedro, son de Bethsaida. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante dentro de este evangelio vamos a ver un milagro que hace el Señor y lo hace en esta región. Y uno de ellos responde porque conoce la región y da una respuesta, pero esto lo vamos a ver más adelante. Solo para que tengamos en cuenta la importancia del nombre de Bethsaida y dónde está ubicada. Dice que en la zona nororiental del mar de Galilea, cerca de Capernaum. Entonces, Bethsaida también era el pueblo de Andrés y Pedro, quienes se siguieron identificando con la villa en la cual crecieron, aunque después se mudaron a Capernaum. De la misma manera, Jesús se asocia con Nazaret, donde creció, no con Belén, donde nació, o Capernaum, a donde se mudó después de Nazaret. ¿Por qué es importante también Nazaret? Porque el Señor después fue llamado el Nazareno.
No se reconoce, no se le da mucho reconocimiento al pueblo de Belén tanto como Nazaret. Y todavía vemos que ahora la gente lo conoce como el Nazareno. Entonces este apelativo de Nazareno no significa lo que nosotros normalmente conocemos en los que hemos sido, los que hemos crecido en la iglesia católica y luego pasamos a iglesias bautistas, otras denominaciones, sabemos que asociamos a Nazareno con un hombre golpeado como fue Jesucristo. Dicen, está hecho un Nazareno, pero Nazareno no es más que el, como el gentilicio, como decir caleño, pereirano o de donde sean las personas, así mismo es decir Nazareno. Por eso el Señor es conocido como el Nazareno. Felipe, como Andrés, no puede guardarse las buenas noticias, sino que fue y halló a su amigo Natanael. La participación de Felipe en el llamamiento a Natanael es como la de Andrés en el llamamiento a Pedro y es semejante al llamamiento de Pedro y Andrés. Una luz encendida sirve para alumbrar a otros. De este modo se propaga la fe. Recuerdan que si hemos leído los evangelios sinópticos, el Señor hablaba de que somos luz para el mundo, que los que hemos aceptado la verdad de Cristo somos luz para el mundo, pero somos una luz que guía a las personas en la oscuridad a la luz verdadera. No somos la luz verdadera, somos simplemente una lámpara, una luz que guía a las otras personas a la luz verdadera que es Cristo. Entonces, dice aquí que una luz encendida sirve para alumbrar a otros. Esta es la manera en que se propaga el Evangelio. Entonces nosotros a través de la predicación del Evangelio estamos dando luz en la oscuridad a las personas que andan en las tinieblas del pecado, del mundo. Y podemos ser esa luz que les alumbre su camino y los llevemos a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Natanael recibe el nombre de Bartolomé en los Evangelios sinópticos. Esto no lo podemos dar por sentado directamente, sino que lo asumimos o lo suponemos. ¿Por qué lo suponemos? Porque en los otros evangelios se habla de Bartolomé y siempre está asociado con Felipe. Después de mencionar a Felipe, mencionan a Bartolomé. Entonces, por esto se asocia porque fue Felipe quien llevó a Natanael al Señor. Pero no es simplemente una suposición. Parece muy clara, pero es simplemente suposición. No está eh, claramente presentado en los evangelios. En esos evangelios nunca se menciona a Natanael, simplemente a Bartolomé. Mientras que Juan nunca usa Bartolomé, evidentemente Natanael era su nombre y Bartolomé era su apellido. Es muy común en los israelitas decir Natanael Bartolomé. Bar significa hijo de, y entonces Bartolomé significa hijo de Tolomai. Bartolomé o Bartolomai, que entonces no es el nombre. Bartolomé no es un nombre, sino que están diciendo que es hijo de Tolomai. Cada vez que vemos en las escrituras o en el Nuevo Testamento el nombre de Bartolomé, ese no es el nombre del personaje. Entonces, por esto se supone que este Bartolomé es quizás Natanael. En las listas de los 12 apóstoles de los evangelios sinópticos, su nombre sigue inmediatamente al de Felipe. La única vez en que Juan lo menciona otra vez, solo menciona que era de una villa de Caná de Galilea. Así que Natanael es de Caná de Galilea, una villa cerca a Caná de Galilea. Después de haber encontrado a Natanael, Felipe, lleno de emoción, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Aquí vuelve y menciona Nazaret, porque lo conocían allá como el Nazaret. La conjugación de la segunda persona en plural, hemos, muestra que Felipe ahora se incluye como uno de los seguidores de Jesús. La ley y los profetas
es la designación del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde hablan de la ley y los profetas para referirse al Antiguo Testamento. Hay pasajes como Mateo 5:17, Mateo 7:12, Lucas 16:16, Hechos 13:15. Estos pasajes siempre mencionan la ley y los profetas hablando del Antiguo Testamento. Y para los israelitas la ley eran los 5 primeros libros, el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para ellos eso es la ley y para ellos es muy importante esa ley y los profetas. Ellos basan todas las cosas en esas escrituras, la ley y los profetas. Las demás también las utilizan, pero para ellos es mucho más importante eso, este Pentateuco y los profetas. Felipe, consciente del intenso amor que Natanael tenía por las escrituras, declaró que había encontrado al que las cumplía. Nos está diciendo que Natanael era un estudioso de las escrituras, que le encantaba estar en las escrituras y que Felipe va y le dice, hemos hallado a aquel de- del cual hablan la ley y los profetas. Como se indicó en la explicación del versículo 45, a Jesús se le asociaba comúnmente con Nazaret, donde creció. La identificación que Felipe hace de él como el hijo de José no debe considerarse una negación del nacimiento virginal de Cristo, como lo hicieron los judíos incrédulos. Sin embargo, puede sugerir que Jesús no le había revelado la verdad a los discípulos durante el tiempo breve que pasaron con él. Felipe identificó a Jesús de la forma en que se identificaban las personas en aquella época, por el nombre de su padre y la villa del cual provenía. Así a Jesús lo solían ver como el hijo de José, cosa que era cierta legalmente, aunque no biológicamente. ¿Por qué era cierta legalmente y no biológicamente? Porque en aquel tiempo, yo no sé si ahora todavía es igual, pero en aquel tiempo cuando una persona aceptaba un bebé como hijo suyo, eh, sin serlo biológicamente, la ley ya lo aceptaba como hijo propio. Entonces, por esto, las personas asociaban a Jesús como hijo de José de Nazaret, porque era legalmente su hijo. Él ya lo había aceptado como su hijo y la ley lo, lo reconocía como hijo de él. También habló del nacimiento virginal, que por llamarlo hijo de José, no está negando el nacimiento virginal. Nosotros somos llamados hijos de Dios gracias a Cristo que pagó por nosotros y nos permitió ser hijos de Dios. Y somos llamados hijos de Dios sin ser hijos biológicos de Dios. Esta misma, nosotros somos llamados hijos adoptivos de Dios y este Jesús también es hijo adoptivo de José y legalmente es su hijo. No niega para nada el nacimiento virginal. El hecho de que lo esté llamando aquí como hijo de José, seguramente, como dice el comentario, no sabía todavía del nacimiento virginal. Todavía no habían conocido la historia del nacimiento virginal de José, de Jesús, perdón. Muy probablemente era eso, pero llamarlo el hijo de José tenía todas las implicaciones legales. El escepticismo inicial de Natanael refleja el de Tomás al final del Evangelio de Juan. Recuerdan que Tomás fue el, el apóstol que dijo, hasta no ver, no creer como lo conocemos nosotros, o si no lo veo, no lo creo. Entonces, este escepticismo de Natanael cuando da una respuesta duditativa, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Muestra su incredulidad en cuanto a que el Mesías pudiera venir de un pueblo tan insignificante, uno del cual no dijeron nada ni Moisés ni los profetas. Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento, el Talmud, el Midrash o cualquier otro escrito gentil contemporáneo. Así que Nazaret era un pueblo cualquiera que nadie lo conocía, no tenía ninguna importancia dentro de las escrituras. Entonces de ahí que Natanael, que era un amante de las escrituras y que las escudriñaba, decía, de Nazaret puede salir algo de bueno, cuando esto ni las escrituras lo habían mencionado.
También muestra su desdén por dicho pueblo. Así como los habitantes de Judea menospreciaban a los galileos en general, también los galileos menospreciaban a los habitantes de Nazaret. Como Natanael provenía de Caná, que estaba aproximadamente a 16 kilómetros de Nazaret, su desdén podría reflejar una rivalidad local entre los dos pueblos. Es muy normal que entre dos pueblos cercanos hayan rivalidades. Eso nosotros en Colombia lo conocemos muy bien. Hay pueblos que son rivales ahí juntos, pero tienen alguna rivalidad, alguna cosa de su historia. Entonces, probablemente estos dos pueblos, Caná y Nazaret, pudieron haber tenido algún tipo de rivalidad y seguramente también fue una de las causas por las cuales Natanael habla con desdén de este pueblo. La respuesta de Felipe hace eco a la respuesta que el Señor le dio a Andrés y Juan en el versículo 39. Voy a recordar el versículo 39. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Recuerdan la pregunta que Andrés y Juan le hicieron al Señor. Señor, ¿dónde moras? Y él les dice, venid y ved. Entonces esta misma respuesta le da Felipe a Natanael. La respuesta de Felipe hace eco a la respuesta que el Señor les dio a Andrés y Juan en el versículo 39 que acabamos de leer. Era simple y llamativa, ven y ve. La especulación perezosa no sustituye la investigación personal de Cristo. Felipe tenía la certeza de que las preguntas de su amigo tendrían respuesta y sus dudas se satisfarían cuando conociera a Jesús, como le había pasado a él. Natanael se sobrepuso a su prejuicio a pesar de sus nociones preconcebidas y fue con Felipe a conocer a Jesús. O sea que para Natanael era más importante ir y verificar, no simplemente pensar que de ese pueblo no podría venir nada bueno, sino que él simplemente dice, bueno, tendré que ir a verificarlo. Algunos comentaristas sostienen en esta parte que como Felipe hace, simplemente no entra en ninguna controversia con Natanael, sino que simplemente le dice, ven y conoce al Señor. Y eso es un llamado que nos hacen a nosotros cuando alguien quiere entrar en controversia con nosotros al hablarles del Evangelio. Entonces nosotros lo único que tenemos que decirles es, vengan y conozcan al Señor, presentarles al Señor, hablarles del Señor y no caer en discusiones tontas, porque la única manera es presentarle al Señor y el Señor se va a encargar del resto. Nosotros no tenemos ninguna obligación de convencer a nadie, sino simplemente presentarlos al Señor. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Desde la perspectiva humana, Natanael vino a Jesús por medio del testimonio de Felipe, pero como lo revela su encuentro con Jesús, esto ocurrió solo porque Jesús lo había buscado primero. Hay un comentarista que se llama Gerald Borchert y anota lo siguiente. Jesús se encontró con Felipe. Felipe a su vez buscó a Natanael y le dice, lo hemos encontrado, pero causa intriga hacerse una pregunta muy simple relacionada con estos relatos. ¿Quién encuentra a quién en realidad? Se sabe que los cristianos dicen que encontraron a Cristo o encontraron la fe, como Andrés y Felipe refirieron, pero tal vez la perspectiva de Jesús en esta historia podría alterar provechosamente una perspectiva tan egocéntrica de la salvación. No era Jesús quien estaba perdido. Entonces, cuando decimos encontré a Jesús, encontré al Señor, es una perspectiva muy egoísta, porque los que andamos perdidos somos nosotros y somos los que necesitamos ser encontrados. Cristo nunca ha estado perdido, por eso nadie lo encuentra. Él es quien nos busca a nosotros y Él es quien nos encuentra a nosotros, porque los perdidos somos nosotros en este mundo. Entonces, cuando Felipe le dice, hemos encontrado a Jesús, la realidad es que no son ellos quienes han encontrado a Jesús, es el Señor quien ya los había encontrado a ellos y simplemente los fue llamando.
Jesús describió a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo que estaba diciendo era que la respuesta sincera y franca de Natanael a Felipe revelaba la ausencia de duplicidad en el primero, en Natanael. La duplicidad es como el engaño, que no era una persona de doble ánimo, como conocemos, que un día se presentan de una manera y otro día de otra, o que tienen un espíritu engañoso. Este no, este Natanael no era así. Y el afán de examinar por su propia cuenta las afirmaciones de Jesús lo revelaban como un verdadero israelita. El Señor podía estar haciendo una alusión a Jacob, luego a la nación descendiente de él, quien en contraste con Natanael era un engañador. De hecho, en Génesis 27:35 dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿Por qué? Porque Jacob era un engañador. Jacob hizo muchos engaños hasta que el Señor transformó su corazón y fue conocido como el engañador. Pero Natanael, a diferencia de los judíos hipócritas, era un verdadero israelita. Aletos es la palabra que se pronuncia aquí del griego al español como verdadero. Significa genuino, en verdad o auténtico. Pablo señaló que la sola conformidad externa con los ritos, rituales y observancias del judaísmo no hacen un verdadero israelita. Vamos a leer lo que dice Romanos 2:28, lo que dice Pablo en Romanos, en la carta a los romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que todos estos ritos que tenían los israelitas y en especial los fariseos no les servía para nada porque no eran verdaderos israelitas, eran simplemente hipócritas, como lo llamaba el Señor, porque mostraban por fuera ser auténticos israelitas, pero por dentro eran falsos, eran mentirosos, eran hipócritas. Los verdaderos aletos o los verdaderos genuinos seguidores de Jesucristo son quienes continúan en su palabra. Natanael fue un discípulo verdadero desde el comienzo, como queda claro en su respuesta. Natanael exclamó perplejo por el reconocimiento omnisciente de Jesús. ¿De dónde me conoces? Miren que aquí está hablando del reconocimiento omnisciente. Quiere decir que el Señor en este pasaje estaba demostrando su omnisciencia, estaba demostrando que era el Hijo de Dios, que estando en un lugar con algunos de sus discípulos, había visto a Natanael en otro lugar. Por eso este hombre queda perplejo diciendo, ¿de dónde me conoces? La respuesta del Señor fue aún más impresionante. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo lo vio? Esto obviamente sorprendió mucho a Natanael, porque le dice, ¿cómo me viste? ¿De dónde me conoces? Y el Señor le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No solo resumió Jesús el carácter de Natanael sin haberlo conocido, además mostró conocimiento sobrenatural de información que solo Natanael conocía. La higuera en cuestión probablemente se trata del lugar donde Natanael estudiaba y meditaba en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús no vio solamente de manera sobrenatural la ubicación física de Natanael, también vio su corazón. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. Él puede ver el corazón de cada una de las personas y más adelante lo va a demostrar nuevamente en otros pasajes, lo vamos a ver también, cómo Él conoce los corazones de las personas. Y aquí está mostrando cómo Él puede ver sobrenaturalmente, puede estar en otros lugares sin estar físicamente, puede ver otras cosas y le hace ver a Natanael como Él lo conoció cuando estaba sentado debajo de una higuera. Era una costumbre de los israelitas sentarse a la sombra de una higuera a estudiar las escrituras.
Ellos estudiaban ahí porque había sombra, estaban en un lugar fresco y se podían concentrar a estudiar las escrituras. Y el Señor lo ve allí. Probablemente Natanael estaba estudiando las escrituras cuando el Señor lo ve. Y esto dejó supremamente sorprendido a Natanael. Sea lo que fuere que ocurrió bajo la higuera, el conocimiento sobrenatural de Jesús eliminó la duda de Natanael, que abrumado por la omnisciencia del Señor, respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Miren cómo Natanael da una respuesta inmediata sin conocer mucho del Señor, simplemente viéndolo en ese momento y con la respuesta que el Señor le da, él queda completamente convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, es un rabí y es el Rey de Israel. Él ya había leído las escrituras acerca de este rey que llegaría. Y el Señor simplemente con esas respuestas que le da a Natanael, lo deja convencido. Recuerdan que Andrés y Juan estuvieron, fueron con él una tarde y se quedaron toda la tarde y la noche con él. Y al otro día eh, reconocieron que él era el Mesías y Andrés fue a decirle a su hermano Pedro: hemos hallado al Mesías. Este Natanael no necesitó mucho tiempo, simplemente una respuesta del Señor para reconocer a este Mesías, por la manera sobrenatural como el Señor lo conoció a él. Natanael reconoció en ese arrebato de fe confiada que Jesús era el Mesías esperado desde hacía tiempo. Esos dos títulos también se utilizan para el Mesías en el Salmo 26, 7, perdón, Salmo 2, 6 y 7. Voy a leer el Salmo 2, versículos 6 y 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú y yo te engendré desde hoy. Entonces, en este salmo ya está hablando de que él es el rey y que él es el hijo de Dios. Ya está profetizando acerca del Mesías. El propósito de Juan al escribir este evangelio era que las personas creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en este pequeño pasaje ya Natanael está reconociendo esto. Juan añadió el testimonio de Natanael al de Juan el Bautista con respecto a que Jesús es el Hijo de Dios. El uso del artículo definido indica aquí que el título se usa en el sentido más completo, afirmando la igualdad absoluta de Jesús con Dios. A través del ministerio terrenal de Jesús, sus seguidores reconocieron en repetidas ocasiones que Él era el Hijo de Dios, cada vez con mayor comprensión de las riquezas de esta verdad maravillosa. Con cada acto del Señor, con cada muestra que el Señor daba de su poder, de su grandeza, de todos las, eh, los milagros que Él podía hacer, les estaba dando mayor certeza a los seguidores de que Él era. Entonces, ¿por qué Juan el apóstol menciona a Natanael? Porque Natanael da testimonio también de que él es el Hijo de Dios. Y lo que el propósito de Juan en su evangelio es mostrar que él es el Hijo de Dios para que crean en él. Por eso él menciona y lo pone como un testigo más, aparte de Juan el Bautista. El Antiguo Testamento describía al Mesías como el Rey de Israel, en pasajes tales como Sofonías 3:15. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Este es Sofonías 3:15. Y en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Si recordamos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, mandó a traer un pollino, un hijo de una asna, para entrar sentado sobre ese pollino a, a Jerusalén en su entrada triunfante, en su entrada triunfal, y esto era una profecía de Zacarías 9:9. Mira, bueno, ¿qué tengo que hacer? En esa profecía habla de ese pollino. Y en Miqueas 5:2 dice:
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En la entrada triunfal la multitud comenzó a gritar, Hosana, bendito el que viene en, en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando Natanael llamó a Jesús Rey de Israel, lo reconoció como su rey personal, porque él es un israelita, él era un israelita, y está diciendo, él es mi rey, este es el verdadero Rey de Israel. La respuesta de Jesús probablemente no debería de ser entendida como una pregunta, sino como una declaración de hecho. ¿Qué respondió Jesús cuando Natanael dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel? El Señor le responde, ya me perdí un poquito aquí. De este modo, Natanael es la primera persona que acepta en el Evangelio de Juan por haber creído en Jesús. La respuesta de Jesús probablemente no debería de ser entendida como una pregunta, sino como una declaración de hecho. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Esta es la respuesta del Señor después de que Natanael dijo esos tres títulos del Señor. Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? De este modo, Natanael es la primera persona que aparece en el Evangelio de Juan por haber creído en Jesús, aunque los discípulos llamados antes lo habían hecho también. La muestra de conocimiento sobrenatural por haber visto a Natanael debajo de la higuera fue suficiente para llevarlo a creer, pero Jesús le prometió que vería aún cosas mayores que eso. El primero de los 37 milagros de Jesús registrados en los evangelios ocurriría pronto en Caná, el pueblo de Natanael. Eso está en el capítulo 2, del del versículo 1 al 11. Es el mismo pueblo de Natanael y es el primer milagro que menciona Juan en su evangelio. Además, Natanael sería testigo de innumerables milagros diferentes más allá de los registrados en las Escrituras. ¿Por qué más allá de los registrados en las Escrituras? Porque el mismo Juan dice que si se contaran todas las cosas que el Señor hizo durante los 3 años de su ministerio, no cabrían los libros en esta tierra. Quiere decir que solo se registraron algunas de las cosas que el Señor hizo. Y este Natanael fue testigo porque fue seguidor de él durante todo el ministerio del Señor. Al hablar específicamente de aquellas cosas grandes que verían él y los otros discípulos, Jesús aseguró solemnemente lo siguiente: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Probablemente el Señor estaba aludiendo al sueño de Jacob, en el cual vio ángeles que ascendían y descendían del cielo por una escalera. Esta es el famoso sueño de la escalera de Jacob, donde Jacob vio una escalera que subía desde la tierra hasta el cielo y ángeles del cielo que subían y descendían por esta escalera. Ese es un pasaje de Génesis 28, 28:2. Lo que esta declaración dice es que Jesús es el enlace entre el cielo y la tierra, el revelador de la verdad celestial para el hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, el mediador de un nuevo y mejor pacto. En Juan 3:13 le declaró a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Al observar la vida y el ministerio de Jesús, esa verdad se volvería cada vez más clara para Natanael y el resto de los discípulos. Entonces vemos aquí cómo ese sueño de Jacob en Génesis 28, de ver esa escalera, se está refiriendo precisamente a nuestro Señor Jesucristo, quien es esa escalera verdadera entre la tierra y el cielo, es el único puente entre la tierra y el cielo. Hay un personaje aquí en la tierra que es llamado el sumo pontífice, que se hace llamar el puente máximo. Sumo pontífice significa puente máximo entre Dios y los hombres. Este persona le está robando este título al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único puente entre
entre Dios y los hombres. Cristo es el único puente entre Dios y los hombres. Y esto está declarado primero en el sueño de Jacob y ahora aquí cuando él dice que de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él es esa única escalera o ese único puente. Esta es la primera de 13 apariciones en el Evangelio de Juan, el título Hijo del Hombre, la forma favorita de Jesús para referirse a él. Así lo hizo cerca de 80 veces en los Evangelios. En el Evangelio de Juan está asociado con el sufrimiento y la muerte de Jesús, su provisión de salvación y su autoridad para juzgar. En el futuro, el Hijo del Hombre recibirá el reino de manos del anciano de días. Esto lo vemos en Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, versículos 13 y 14 dice, en el futuro el Hijo del Hombre recibirá el reino de manos del anciano de días. El anciano de días es el Padre. Como sucede con los otros títulos de esta sección, Natanael y las otras personas presentes no comprendió inmediatamente el significado total de lo que significaba ser el Hijo del Hombre. Ellos todavía no entendían que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, tenía que padecer y tenía que morir, porque esta era la manera. Ellos creían que ese rey iba a reinar en ese tiempo, que iba a establecer su reino allí mismo. Ellos todavía en este punto no podían entender la realidad de lo que significaba el Hijo del Hombre. Este pasaje en el cual se registra el llamamiento a la salvación que Jesús hace a sus primeros discípulos describe el equilibrio de la salvación. Recuerden que en esta parte estamos hablando del equilibrio de la salvación, enseñado a lo largo de todas las escrituras. La salvación tiene lugar cuando las almas que andan buscando llegan por fe al Salvador, que ya las estaba esperando. Entonces aquí, en esta última parte, vuelve y nos recalca este llamamiento. Cuando nosotros vamos a Cristo es porque Él ya nos había estado buscando, ya había transformado nuestros corazones. Alguien dijo que un muerto no puede reaccionar, un muerto no se puede mover, un muerto no puede buscar a Cristo. Primero tiene que haber una resurrección de nuestro corazón, tiene que haber un milagro en nuestro corazón, que el Espíritu Santo le dé vida a ese corazón muerto en delitos y pecados, para que nosotros por fe vamos a Cristo, que Él ya nos estaba buscando. Este es un llamamiento, este es el llamamiento que el Señor nos hace y por eso habla del equilibrio de la salvación, porque decimos que toda la obra es 100% soberana de Dios, pero nosotros tenemos una responsabilidad al responder a su llamamiento. Y espero que recuerden los deberes de nosotros, que los mencionamos en dos clases anteriores, los deberes de nosotros de cómo debemos responder a este llamamiento. Vimos entonces cómo cuando el Señor ve a Natanael, está mostrando uno de sus atributos, de los atributos de Dios, que solo le pertenecen a Él, que son únicamente de Él, su omnisciencia. El Señor lo sabe todo. El Señor puede estar omnipresencia y omnisciencia. Porque el Señor dice que vio a Natanael debajo de la higuera sin haber ido. Él estaba en otro lugar, pero lo vio debajo de la higuera. Aquí está hablando de su omnipresencia. Él puede estar en todos los lugares, estando presente solo en un lugar. Y su omnisciencia al conocer el corazón de Natanael. Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Por eso nosotros no le podemos esconder nada a nuestro Señor. Nosotros podemos engañar a todas las personas aquí en la tierra, pero a Él nadie lo puede engañar, porque Él es omnisciente. Mis hermanos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar. Ya tenemos casi una hora y en la siguiente clase vamos a pasar al capítulo 2. Por eso no quiero continuar, para que empecemos en la siguiente clase con este capítulo 2. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Si tienen algo que aportar, lo pueden hacer también. Este es el momento para que lo... Profesor, no es solamente como un comentario, que para nosotros es como muy difícil al principio pensar de que somos escogidos, de que
no sabemos a quién el Señor ha escogido. Nosotros debemos de predicarle a todos para que las personas conozcan del Señor. O sea, en nuestra mentalidad humana es muy difícil aceptar eso, de que ya el Señor tiene sus escogidos. Pero si nos ponemos también a pensar de que el Señor es soberano y de que Él es el dueño de todo, Él es el creador, pero por supuesto que Él va a saber quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Nos conoce perfectamente y Él sabe desde antes de que nazcamos, esta persona va a ser de esta manera, porque es soberano. Eso siempre ha traído mucha controversia, ha traído muchísima controversia entre los estudiosos de las escrituras. Algunos no creen en esta Predestinación. elección, en la elección desde antes de la fundación del mundo, porque dice que todos tenemos la misma probabilidad, todos tenemos la oportunidad, porque el Evangelio es para todo el mundo. Y el Señor sí nos manda a predicar el Evangelio, porque nosotros no somos omniscientes y no podemos conocer los corazones de las personas, no podemos saber quiénes son elegidos y quiénes no. Pero en las Escrituras habla por todo lado de la elección, por todo lado aparece la elección. Para nosotros es muy difícil esto, es muy difícil aceptar esta parte, es muy complicado entenderlo, pero tenemos que creer lo que dicen las escrituras. Si nosotros nos dedicásemos a estudiar solamente esta doctrina de la elección, podríamos gastarnos meses estudiando esto, porque es bien profunda y hay mucho, mucho que decir acerca de esto. Hay muchas personas que tienen su punto de vista que difiere unas de otras, pero como decimos nosotros, aceptamos lo que dicen las escrituras. ¿Por qué el Señor lo hace así? Eso es una muy buena pregunta. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente de nuestro Padre Eterno para decirle es que Él lo hace de esta manera por esto? Porque nadie conoce su mente. Él lo hace soberanamente. Él es soberano y Él decide qué hacer con su creación. Que escogió porque unos eran buenos y otros eran malos. No, porque todos somos malos, todos somos pecadores delante de Él. Entonces, ¿cómo escoge? Nadie lo sabe. Eso nadie lo sabe. Solo Él sabe. Tenemos simplemente que aceptar. Bueno, si hay alguna otra pregunta o algún otro aporte, este es el momento. Si no hay más, simplemente oramos y nos despedimos. Hermano Bernardo, Sí, hermana Mari. oh, pues solo recalcar lo que dijo del atributo de Jesús, que tiene los mismos atributos de Dios, el de la omnisciencia, que él sabe todo, sabía todo lo de Natanael y cómo él lo escogió y dijo que él era un verdadero israelita. Y yo me pregunto, ¿es que hay israelitas falsos? Y, y pues sí, porque si Jesús dice que Él es un verdadero, quiere decir que hay falsos israelitas que se creen israelitas, no lo son. Serán los del pueblo verdadero, el verdadero Israel de Dios, que es su pueblo, que es su pueblo. Este, y sí llama la atención cómo Jesús llamó a, a, a a este varón, y así como hizo ese llamado a él, nos hace también el llamado a nosotros, diciendo que Él nos conoce, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y la pregunta sería, ¿nosotros conocemos a Jesús verdaderamente? Eso es como algo que me vino a mi mente en el transcurso del estudio. Eso es un muy buen aporte, muy, muy buen aporte. En realidad sí hay falsos israelitas y verdaderos israelitas. Sabemos que aquellos fariseos el Señor les trató muy fuerte llamándolos hipócritas. Y esos son falsos israelitas porque creen que por descender de Ujú. Abraham son verdaderos israelitas. Y el Señor les dice, no, ustedes no son verdaderos israelitas. Este es un verdadero israelita.
¿Por qué? Porque en su espíritu, en su corazón tenía verdadero amor por Dios y se portaba de acuerdo a como leían las escrituras que tenía que hacerlo. Entonces él lo reconoce como un verdadero israelita, como nosotros hoy. Eh, para los que no saben esto, nosotros en este momento hemos sido injertados en el pueblo de Israel. No significa que nosotros ahora podemos ir a reclamar la ciudadanía israelita. Ese no es el Israel que al que nosotros estamos siendo llamados, es el Israel celestial. De Por eso Dios. el Señor Ajá. reconoce a este hombre como el verdadero israelita, un israelita celestial como la hermana Mari lo apuntaba, el Israel celestial. En, en las cartas de Pablo, creo que en la carta a los Efesios, él habla de que nosotros fuimos injertados en ese pueblo, eh, pero por el hecho de ser injertados allí no significa que nosotros somos descendientes de Abraham, significa que nosotros somos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. Y ahora lo que apunta nuestra hermana Mari también es si nosotros conocemos verdaderamente a Jesús. Eso es una muy buena pregunta para meditar. Cada uno de nosotros meditar en su interior, en su corazón, si verdaderamente conoce a Jesús. Porque Él sí nos conoce a nosotros y nos conoce profundamente, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Él conoce nuestros pensamientos, conoce todos los actos que nosotros vamos a hacer desde antes de que nosotros los hagamos. Entonces es muy válida y muy buena esa pregunta. ¿Conocemos verdaderamente a Jesús? Tengámoslo en cuenta y meditemos en eso esta semana. Bueno, creo que por ahora no hay más preguntas, no hay más intervenciones, entonces oremos y nos despedimos. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, reconociendo que tú eres el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú gobiernas en esta tierra, Padre Santo, y que nuestra vida, todo lo que nosotros somos, está en tus manos, Señor. Gracias te damos, Padre, por permitirnos ver estas verdades, por permitirnos llegar a tu palabra, conocer un poquito más de ellas, porque tú nos estás guiando, Padre Celestial, a tu sabiduría, a tu verdad, a la única verdad que hay en este mundo, tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a guardar esta palabra en nuestros corazones, a meditar en ella todos los días y a ponerla por práctica en nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento y donde quiera que nosotros estemos, Señor, que podamos ser verdaderos representantes tuyos y que podamos presentarte a las demás personas en medio de la oscuridad de este mundo. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos sigas bendiciendo con esta palabra maravillosa y que nos bendigas en todas las cosas que nosotros vivimos en esta tierra, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Clamamos tu bendición y te damos gracias en el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén.